Y en el día de hoy les traigo un maravilloso tema que nos compete a todos, como es la buena convivencia, tomando como referencia la intolerancia, porque a veces estamos allí en un mundo donde no soportamos a otros, y lo que es la autonomía. ¿Con quién? Pues con Oscar Mirle, que hoy está aquí dándonos todas estas pautas. Él es educador, escritor, orientador, psicoterapeuta y director y fundador de Secodat. Bienvenido, Oscar. Encantadísimo estar acá, de verdad que un placer inmenso poder compartir estos momentos contigo. Bueno, y esta buena vibra, esta gran conexión. Cuéntanos cómo nosotros buscamos lo que es esa buena convivencia, donde ahorita estamos desde esa intolerancia. A veces las personas no están allí soportando a lo que son las personas de su lado. Cuéntanos acerca de esto, Oscar. Fíjate que este tema de la intolerancia es el pan nuestro de cada día, pero no solamente acá, cuando me toca viajar al exterior también. Esa dificultad de aceptar al que es distinto, al que es diferente, al que piensa distinto, al que tiene gustos y además opciones en su vida que no son como las mías. Es muy fácil ser tolerante con el que piensa como yo o con el que es como yo, pero con aquel que es diferente, con aquel que tiene una opción distinta, política, religiosa, sexual, generalmente rechazamos, porque se desatan nuestros propios miedos, porque las diferencias de los otros me ponen en contradicción interna con mis propias exclusiones internas. Entonces es un tema que tú lo ves desde el preescolar, desde la educación inicial. Ya los niños no empiezan a aceptar al otro por el color de la piel, o porque tiene una forma de hablar particular, o porque tiene de repente una forma, viene de una familia con un estatus determinado. Entonces eso hace que sea complicado convivir, que es vivir con otros que nos toca pues en la cotidianidad compartir espacios, ¿no? Y tú dijiste algo allí muy certero, muy coherente, porque ahora las personas, tomando en cuenta la diversidad, sea política, religiosa, sexual, hay personas que empiezan a excluir completamente, y hay familias que se han hasta desintegrado dentro de estas energías. ¿Cómo comenzar otra vez a ser tolerante? ¿Cómo comenzar allí a adaptarnos, a entender, a comprender desde lo que es esa bella energía? Bueno, dentro del budismo uno trabaja la compasión. ¿Cómo empezamos, y tú como psicoterapeuta, allí a hacer ese bello trabajo, Oscar? Fíjate que estamos totalmente conectados, porque iba a hablar precisamente de esa pasión con el otro, la compasión, vivir mi pasión con el otro, la misericordia, vivir las miserias con el otro. Es un poco reencontrarte con el otro, pero siempre eso no es posible si tú no creas espacio para encontrarte contigo, para poder redescubrirte, para entender que tenemos partes luminosas, tenemos partes sombrías, y que eso forma parte de la maravilla que somos. Entonces eso hay que crear espacio, hay que crear oportunidades, hay que dedicarle tiempo en las familias, en las parejas. Muchas veces somos intolerantes con nuestras parejas, somos intolerantes con nuestros propios hijos, porque desconocemos sus procesos. Es que ser distinto, ser diverso, ser diferente, es un reto cuando tienes que vivir, porque se va a aparecer una palabra que no nos gusta, Alfonso, que es el conflicto. Total. Entonces cuando nos llaman, por ejemplo, a un colegio para ver cómo hacemos para vivir sin conflicto, imposible. El conflicto es importante porque es el encuentro de los distintos. El problema es cómo lo vivimos, el problema es cómo lo afrontamos, el problema es cómo lo abordamos, porque si abordamos el conflicto como una oportunidad para poder decidir redescubrirnos, es una maravilla, pero cuando el conflicto es la posibilidad de discriminar, excluir, hostigar al otro, es cuando se presenta el problema. Pero no le tengamos miedo a los conflictos, porque siempre los vamos a vivir. Ahora, dentro de ese conflicto siempre hay un perpetrador y hay una víctima. Y a veces ese papel se cambia de víctima a perpetrador. ¿Cómo desde allí, en estas dos polaridades, verdad? Porque esto es lo que estamos viviendo en el día a día. Yo sé que hay muchas personas, tanto en Venezuela como en toda Hispanoamérica, que se está sintiendo identificada, ya sea por nacionalidad, ya sea, como tú lo decías, por una preferencia hacia algo. ¿Cómo empezar a que ese perpetrador no siga de una u otra forma, haciendo que esa persona víctima, que también hay muchísimas, se sienten impotentes? Y entonces dice, bueno, pero ¿yo cómo hago para que esas energías de intolerancia realmente se reencuadren dentro de nuestra vida? Así es. Aquí estamos hablando del uso del poder. El que acosa, el que abusa a otro es porque siente que tiene poder sobre el otro. Es como instruir miedo. Claro, el miedo es mi herramienta. Con eso te intimido, con eso te hostigo, porque siento que tengo control sobre tu vida. Pero a lo mejor con eso gano popularidad. Como soy fuerte, como además logro imponer mis ideas, porque siento que te voy invisibilizando inclusive, la otra persona me va dando poder. Pero la otra persona también, como no conoce su poder,
como desconoce su poder, le da más poder al victimario del que él mismo siente. Entonces un poco es hacer un trabajo, porque a veces la víctima, y esto es duro decirlo, pero hay que decirlo, a veces la víctima tiene ganancias secundarias al ser víctima, porque de alguna manera siente que es tomada en cuenta, de alguna manera siente que está presente, porque posiblemente pueda venir de un hogar donde también fue víctima, y esa fue la forma de relación. Es como su conexión desde el amor. Es como su conexión perfecta desde el amor. ¿Cuál es el problema? Pero puede ser que no. Puede ser que esta víctima tenga una condición personal, una discapacidad o algunas características particulares que lo pongan en desventaja, en asimetría de poder. Entonces, ¿cómo hacer? Nunca puedes lograr una negociación, una conciliación con personas mientras esa asimetría no sea trabajada personalmente. El victimario tiene que un poco reconocer, darse cuenta que no está haciendo misericordia con el otro, que no está siendo compasivo con el otro. Chico, que no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y esto lo vemos también en las parejas, donde allí hay una persona que quiere tener el control y quiere de una u otra forma dominar, y entonces la otra persona se vuelve sumisa ante estas situaciones. Así es, absolutamente. Entonces, ¿cómo hacer para que esta persona que utiliza el poder para dañar a otros, ganar popularidad, ganar control, muchas veces pasa mucho también en los centros educativos, él pueda hacer un trabajo personal, porque a lo mejor viene de un hogar donde no necesariamente fue visible o fue invisible, a lo mejor viene de un hogar anárquico, o un hogar donde él sentía que no le importaba a nadie, y entonces de alguna manera socialmente quiere vincularse de esa forma, utilizando el poder como una forma de vínculo, ¿no? Y esto está excelente porque estamos trabajando lo que es y de comprender bien la intolerancia. Ahora, hay un tema muy importante que tú lo manejas a la perfección y tiene que ver con la autonomía, o sea, rescatar de nuevo el poder, rescatar esa independencia, ese liderazgo que también se ha perdido muchísimo y le estamos entregando el poder a otros para que nos definan nuestra vida. Así es, tú sabes que cuando lo trabajamos con niños y con adolescentes, hacemos una cosa que es como mi diario personal, el diario que me da poder, y un poco observar que el niño víctima observe el victimario para ver cómo es él, en qué cosas es bueno, en qué cosas no es tan bueno, dónde él se siente más fortalecido, en dónde están sus carencias, para un poco identificar, le estoy dando más poder que el que él tiene, pero también conocer tus propias posibilidades, tus propias capacidades, tus propias habilidades, y eso es un trabajo, eso no se logra simplemente con una sesión, es un poco irte redescubriendo, y pasa cuando tú, por ejemplo, tienes una persona que es víctima, inclusive víctima de violencia intrafamiliar, entonces tú a la persona le preguntas, ¿qué hacemos? No qué voy a hacer o qué debes hacer, sino te pregunto a ti, víctima, persona víctima, ¿qué crees que debemos hacer? O sea, es poniendo a la misma víctima a ver qué recurso o cómo salir dentro de esa energía que ha estado allí en violencia, en acoso o en problemas que uno se siente impotente. Entonces es más bien como desde esa impotencia yo voy descubriendo mi poder, porque puedo tomar decisiones, porque se me presentan opciones distintas. Entonces es cuando yo puedo decir, mire, yo quiero ir a un terapeuta, o quiero hablar con el director del colegio, o yo necesito apoyo de un especialista X, dependiendo si tengo alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, desde que los niños están muy pequeños, cuando ellos sienten que los demás no les resuelven los problemas, se ponen activo el estacionamiento de los autos. Pero vamos a dejarlo hasta allí porque esto está buenísimo. Hoy estamos hablando con Oscar Mirle, que él nos habla de todo, de cómo conectar ese buen vivir, cómo salir de la intolerancia, cómo rescatar nuestra autonomía. Pero al regreso hay grandes ejercicios y seguimos abordando este tema que está tocando no solamente a la sociedad, sino a nuestra propia alma. Y seguimos con Oscar Mirle, él es educador, conferencista, escritor. Hoy nos está hablando de cómo convivir en armonía, tomando como referencia la intolerancia y sobre todo rescatando esa autonomía que en estos procesos de cambio es trascendental. En la sección pasada habíamos quedado allí en el estacionamiento de autos. Cuéntanos acerca de esto, Oscar. El estacionamiento de los autos, cómo hacer para tener la llave de ese estacionamiento donde está la autogestión, la autoimagen, la autodeterminación, todo eso tiene que ver con autonomía. Claro, pero eso es que arranca, como tú le dices, el estacionamiento de los autos, autogestión, autodeterminación. Entonces, autoimagen. Autoimagen, cómo yo me proyecto. Cómo me proyecto y cómo me veo, ¿no? Entonces es muy importante porque desde que estamos muy pequeñitos, desde el momento en que nacemos, cuando nos empiezan a comparar entre los hermanos, cuando empiezan a pedirme que sea lo que no soy, y yo para que me amen renuncio a mí, me traiciono a mí para complacer a los demás, cuando quiero estudiar una determinada carrera y entonces estudio lo que no quiero
pero siento que lo puedo hacer porque tengo habilidad para las matemáticas, entonces termino estudiando una carrera que no me gusta. Y a lo mejor le gustaba las artes. Y a lo mejor le gustaban las artes, pero va a terminar yendo a las artes al final. Entonces todo aquello de renunciar a mis propias alas, al poder que tienen mis propias alas, para complacer a los demás, para tener la aprobación de los demás, para tener siempre el reconocimiento, es un proceso que se da desde pequeño. Ciertamente nosotros, como dice Alice Miller, si nosotros queremos educar niños para que sean buenos y no felices, estamos en problemas. Porque un niño bueno, ¿qué es? Un niño que me complace, un niño que hace siempre lo que yo le digo, un niño que no protesta, un niño que no reclama, un niño que tiene temor de decir cuáles son sus opciones, un adolescente que no dice lo que le gusta por no tener que defraudar al entorno. Primero a mamá, después a los compañeros, después a la pareja, y permanentemente va por la vida negándose a sí mismo. Entonces, más bien, yo diría, ¿no será que queremos niños felices? Y un niño feliz no es un niño que haga lo que le da la gana, es un niño feliz que pueda encontrarse con lo que él es, que pueda descubrirse y que pueda sentir que en el mundo hay un espacio para él, porque tiene gente que lo acompaña, para que pueda redescubrir en cada momento, en cada relación, lo que realmente le gusta, sin tener que estarme preguntando qué tengo que hacer para complacer a mamá, o qué tengo que hacer para complacer a mi pareja, sino cómo tengo que ser, o cómo me gustaría ser, no solamente hacer, para que me quieran, empezando por mí mismo, como soy. Yo creo, Alonso, estoy convencido, que cuando nosotros hagamos este trabajo, ya no vamos a tener un país o países en nuestra región que tengan que estar dependiendo de otros que tomen el destino de sus vidas. No van a estar dependiendo de sentir, oye, ¿qué es lo que otros pueden decidir para que yo pueda de repente realizarme como ser humano? Porque voy a encontrar que el poder está en mí. Y el poder entendiendo como esa capacidad de ver que el milagro se da en la medida en que yo me descubro, resignifico lo que hago y lo que soy, porque hay un entorno que me respeta, y esa es la palabra clave. Respeta como soy, respeta como pienso, respeta como amo. Y creo que las parejas tenemos que preguntarnos, porque siempre estamos en esa búsqueda de querer encontrarnos desde lo que el otro desea y quiere, y no también desde lo que yo aspiro y sueño. Oscar, definitivamente tu mensaje más claro no pudo ser, porque solamente desde ese respeto, de otra vez reencontrar ese poder, de salirnos de aquel niño bueno que quisimos hacer, porque yo creo que aquí nos sentimos identificados muchos, y sobre todo cuando hacemos ese camino de regresar a casa, de reencontrarnos, es como nos permitimos hacer un mundo mejor. Un último mensaje para finalizar, pues yo sé que tu mensaje tiene fuerza y llega no solamente a todos los centros que visitas, sino también al mundo entero. Sí, yo creo que el mensaje es, si queremos crecer en el amor, queremos crecer y entender la diversidad como una posibilidad, como una oportunidad, como la posibilidad que nos da la vida para entender que puedo aprender siempre de los otros, porque algo tienen que aportarme. Oscar, para mí ha sido un hermoso placer tenerte. Espero otra vez invitarte para que sigas allí llenándonos de todos esos temas. Y con todo el amor quiero regalarte mi CD, Crea tu Destino, y mi más reciente edición de la revista, Atrae Buenas Energías. Que tu mensaje se siga multiplicando, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Amén. Y para cerrar este hermoso programa, vamos a decir la frase del día, conectado, diciendo: me siento feliz y venturoso solo por estar vivo. Me siento feliz y venturoso solo por estar vivo. Recuerda que el simple hecho de abrir tus ojos cada mañana, cualquier milagro puede suceder. Tomando esa autodeterminación, ese poder que habita dentro de ti, creas el futuro que tanto quieres. ¿Quién se despide? Este humilde corazón, ese corazón que me sintoniza todos los días. Su gran servidor, Alfonso León, su arquitecto de sueños.